Bendiga a todos. Vamos con Mateo. Interesante Mateo, empezar hoy Mateo y ahorita le digo por qué. Vamos a leer un poquito ahí del 1 al 17. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esdon y Esdon a Arán. Arán engendró a Aminadá, Aminadá a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rabá a Boz, Boz engendró de Ru a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafá, Josafá a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, a Eliaquín, y Abiú a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. A Azor engendró a Sadó, Sadó a Aquín, y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Qué bueno que hemos empezado a estudiar el libro de Mateo hoy. Hay algo que no vemos, pero es el Espíritu Santo que mueve este grupo, porque venimos a estudiar el libro de Levítico, y el Levítico, Dios está preparando a su pueblo para estar en la tierra prometida. Y en la tierra prometida donde se van a cumplir todas las promesas que Dios le ha dado al pueblo de Israel por medio de los profetas. Pero es interesante, ¿por qué? Porque nosotros de un día saltamos 1500 años. La pregunta era cómo estaba el pueblo de Israel cuando viene la promesa de nuestro Señor Jesucristo. En una oportunidad dice que son como ovejas sin pastor, que andan desamparadas y descarriadas, simplemente porque no habían entendido lo que Dios le había dado en Levítico cuando les preparó para que fueran a la tierra prometida. Obviamos esa cuestión. Entonces, me llama la atención el hecho de que este señor llamado Mateo, importante Mateo, porque Mateo en el capítulo 9 de este libro, en el versículo 9 al 13, vemos cómo surge la figura de Mateo y cómo fue su respuesta. Él era publicano, cobrador de impuestos, descarriado completamente, al igual que la mayoría del pueblo de Israel, pero me gusta como él acude al llamado de Dios, el llamado de Jesús. Jesús le dice, sígame, y él deja todo y se va detrás de Jesús. Es un llamado inédito que debemos de observar mucho de este personaje que escribe este evangelio. Ahora, ¿a quién escribe Mateo? Mateo le escribe a los judíos, a los hebreos, pero también encierra enseñanza para los gentiles y especialmente para nosotros. Eso lo vamos a ver ahorita. Un momentico, hermano, si nos queda bastante tiempo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿De dónde viene Jesucristo? ¿Cuál es su naturaleza? Pero me llama la atención que habla de Jesucristo. Utiliza dos nombres o dos palabras y las une. Ya sabemos qué significa Jesús, porque ahí mismo en el 1:21 dice que Jesús, el que salvará a su pueblo su pecado. Ya sabemos que Jesús es un nombre muy común y que se utilizaba mucho en ese entonces. La mano derecha de Moisés, llamado Josué, viene ese nombre.
Yeshua, que significa Jehová salva. Pero llama la atención también el otro nombre, Cristo. Y esto sí es importante, porque se habla en griego Cristo, que en el hebreo es Mesías, pero significa ungido. O sea que este de Jesucristo viene con un propósito, viene con una misión que va a ser ungido. ¿Ungido cómo? Como un rey, no, primero como un profeta, porque lo que se unge son a los profetas, se unge a los reyes y se unge a los sacerdotes. Entonces Jesucristo viene a ser ungido como profeta, por eso que Moisés dice en el capítulo, creo que 18, versículo 15 de Deuteronomio, dice, Dios levantará un profeta como yo y tiene que escucharlo. O sea, es ungido como profeta. Eso se conoce como un profeta. Y para los judíos esto es importantísimo, que sea un profeta como Moisés, pero también es ungido como rey. Y es a los reyes que se ungen también. Y es interesante también que también se unge a los sacerdotes. Leímos en Levítico capítulo 9 cómo se ungió a sacerdote Aarón y a sus hijos. Entonces, Jesús es ungido como sacerdote también. En Salmo 110, en el versículo 4, dice que Jesús, refiriéndose a Jesús, viene con la orden de sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Eso es interesante. Tenemos a Jesucristo porque vino con una misión: ser profeta, ser rey y ser sacerdote. Por eso que es interesante conocer esta parte. Y también dice, y esto es chévere, porque le dice, es hijo de David. Y para ser hijo de David, eso es muy para los judíos, porque tienen a David como su rey. Y ellos están esperando al Mesías que sea como un rey, que sea el guerrero, que iba a sacar a todos los enemigos del pueblo de Israel. Un hijo como David. Imagínate, lo encierra completamente a ellos. En segunda de Samuel, hermanos, en segunda de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 12, si están anotando ustedes, y voy a leerlo yo a ustedes aquí, dice, y en cuanto tus días se sean cumplidos, porque David está viviendo en una casa hermosa y estaba viendo el tabernáculo que se construyó allá en Levítico, todavía allá, una carpa. Entonces él estaba pensando, oye, yo estoy viviendo en una casa bien buena, con confort, y el tabernáculo siempre diciendo lo mismo. Entonces él trata de construirle un templo a Dios y le gustó mucho la idea no solamente a él, sino al mismo profeta. El profeta dice, échale pichón, dale. Y cuando, entonces dice Dios, no, 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 dígale a David que no. Y en el versículo 2 dice, y cuando tus días sean cumplidos, dice, y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas y afirmaré su reino. En el versículo 13 dice, edificará casa a mi nombre y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Pero en el versículo 16 es la parte más importante, hermano, dice, y será confirmada, afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. O sea, por eso que Mateo dice, este es un hijo de David y que su trono iba a ser eternamente. Pero llama también la atención que dice que es hijo de Abraham y lo considera primero a David y después a Abraham. ¿Y por qué no pone primero a Abraham? No, porque él está concentrado en su pueblo, pero después abarca a toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros. Es aquí donde se pone interesante, porque Dios nos considera de ese momento cuando se ataca esta genealogía. Dice, hijo de Abraham. Y automáticamente nos vamos, viajamos al estudio de eso, de Génesis capítulo 12, y en Génesis capítulo 12 nos conseguimos que Dios hace una promesa a Abraham, ya la conocemos todos, pero es bueno recordarla. En Génesis capítulo 12, en el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre
y serás bendición. Es una promesa que le hace a Abraham, que ni siquiera tiene hijos, pero Dios está previendo todas esas cosas. Y dice el versículo 3: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra, incluyendo a la familia que nos reunimos hoy en día aquí y que ya estamos gozando de sus bendiciones. Es interesante cómo Dios nos involucra a nosotros en sus planes y en sus propósitos. Y ahora nosotros podemos ver la personalidad de David. ¿Quién fue David? Un rey con el corazón de Dios, fue un gran rey, pero también hizo cosas malas. Más adelante la pueden ustedes estudiar y averiguar qué hizo David. Fue un hombre malo, pero Dios lo consideró y lo utilizó para sus planes, para sus proyectos. Igualmente me tocó con Abraham. ¿A quién se le ocurre dos veces en la historia de este hombre Abraham a decir que su esposa era su hermana? Y nosotros podemos decir, oye, sí, eso lo hizo Abraham, eso lo hizo David, sí, nosotros no hemos hecho eso. Bueno, alegrémonos, porque Dios también nos está utilizando, aunque tengamos fallas, aunque tengamos, seamos hombres y mujeres, que a veces nos concentramos en lo malo que hemos sido y no nos concentramos en la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Y es interesante cómo esta lista de estas genealogías de Dios aparecen hombres y mujeres, cuatro mujeres hermosas ahí que aparecen ahí, que nos invitan a saber que Dios también incluye a la mujer y la acepta tal como es. Es interesante cómo Dios hace planes con hombres y mujeres que realmente pareciera que no eran menospreciadas, pero que Dios de ella hizo grandes obras para, para sus planes y propósitos. Entonces tenemos a Jesús como profeta, tenemos a Jesús como el sacerdote, gran sumo sacerdote, tenemos a Jesús como el gran rey que va a reinar eternamente y que ya está reinando sobre nuestras vidas. Y también lo vemos, hermanos, como dice en el capítulo 1 del versículo 23, que omití por tiempo, pero en el versículo 23 dice: y he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estás estudiando Lucas capítulo 2, y en el versículo 6, en el versículo 6 hay una escena tan hermosa. Yo creo que una de las mejores escenas de ese pasaje es cuando María, cuando da luz a su hijo, agarra al niño, lo envuelve en pañales y lo coloca en el pesebre. Imagínense, está colocando al niño recién nacido en un lugar feo, por no decir de otro nombre, feo. Yo le preguntaba a los hermanos, ¿a quién está colocando ahí? ¿A quién está colocando ahí? Muchas respuestas. Yo le dije, ahí está colocando al verbo, al verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito lleno de gracia y de verdad. Qué bonito, hermano. Qué bonito que ese Jesús es el creador de este mundo, la imagen de Dios invisible y que vino a nosotros. Y eso tenían que entenderlo el pueblo de los judíos en Israel. Y por eso que Mateo hace esta genealogía. Habla de Jesús como 100% hombre, pero en el versículo 18 hacia adelante habla Jesús que su nacimiento fue así, que fue un nacimiento por medio del Espíritu Santo, que es por 100% divino. Considerando todas estas cosas y yéndonos al final del libro de Mateo, que será entre 28 días más o menos, Jesús le dice a nosotros, dice a todo el mundo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Esa es la invitación para este año, para nosotros que estamos empezando y que vamos a lograr de manera ser mejores en nuestra iglesia, siendo los mejores discípulos, ayudando a la gente a entender que Jesús vino a este mundo a no condenarlo, sino a salvarlo. Vamos a orar, hermanos. Gracias,